Compartir pantalla, te dice. Ahí está, ahora sí está apareciendo, ¿no? El simbolito sí. Ahora sí. Bueno, a ver, les pido disculpas. No voy a hacerlo... Esperen, ¿eh? Voy a hacer como un reconto breve de las filminas que pasaron para quienes no pueden estar escuchando la clase o tengan algún problema de comunicación, de conectividad, pero lo voy a hacer rápido. Bueno, esto que ya habíamos planteado antes, que estamos pasando del núcleo 2 al núcleo 3 en breve, y que entonces hoy vamos a empezar a pensar el posicionamiento docente en relación a las prácticas situadas de construcción de conocimiento. Bueno, los textos de la clase ya los habíamos planteado la semana pasada, pero también les recomendaba que miren un par de textos más que no se van a desarrollar de lleno en la clase, como el de Cerletti y Rúa y el de Padauer. Y bueno, y ahora acelerando un poquito, vamos de vuelta con esta cuestión de cuáles son los tres núcleos o dimensiones que tenemos que pensar para darle sentido a la construcción de un problema en la fundamentación de una planificación. En ese sentido, retomábamos lo que ya habían planteado Neufeld y Wallace hace un par de teóricos, en el que decíamos que todo conocimiento debe ser situado tanto en sus producciones objetivas como en sus expresiones cotidianas, y que esta afirmación la consideramos válida para las tres áreas que van a conformar la fundamentación. Por un lado, los conocimientos y las tradiciones antropológicas, que es a lo que ese texto iba dirigido, y que los autores planteaban tomar en cuenta las categorías en el marco de sus contextos de producción y de discusión. Entonces, no solo quedarnos con los papers y con las categorías explicativas, sino pensar con quiénes están discutiendo, con qué problemas sociales y cómo se conforman esas comunidades que legitiman estas categorías que se construyen. Por otro lado, la cuestión de las lógicas escolares particulares, teniendo en cuenta que en las escuelas se desarrollan estos procesos de construcción de conocimiento de manera colectiva, y todos los actores implicados tienen allí un lugar en el proceso de construcción de conocimiento. Entonces tanto estudiantes como docentes, y vamos a ver luego también los programas y los autores van generando transformaciones, idas y vueltas en los ritmos, en las espacialidades, en las temporalidades y en las normativas escolares o institucionales, y allí también tener en cuenta cómo se trasladan, ¿no?, desde las escuelas hacia las organizaciones sociales u otras instituciones, ciertas formas de desarrollar el conocimiento más escolares, digamos, cómo se van trasladando. Y por último, algo que planteábamos que se va a trabajar más a partir del núcleo 3 de la materia, que son ciertos procesos y tradiciones didácticas que tienen que ver con cómo luego se van a desplegar estos conocimientos de las tradiciones antropológicas que querramos enseñar. Y acá también otra cosa que planteábamos es que muchos de nosotros, ay, me vuelvo loca con esto de admitir gente, justamente por una cuestión que tiene que ver con cómo está armado el diseño curricular de la escuela secundaria, muchos de nosotros terminamos dando clases en materias que no son antropología. Entonces, recordar esto que habíamos planteado, de que para establecer los diálogos interdisciplinarios es importante tener en cuenta estas tradiciones en las distintas disciplinas que pongamos en relación, que quizás no es tan complicado como planteaban Thompson y Rockwell, o tan diferente como se plantea un problema desde la historia, epistemológicamente y metodológicamente, sino que muchas veces las cuestiones tienen que ver más con las diferencias políticas y de enfoque, más que con las cuestiones epistemológicas.
o en realidad porque justamente las cuestiones epistemológicas son políticas. Bien, entonces estábamos diciendo, ahora sí, que, retomando a Chili, hay un potencial didáctico en la antropología para poner en diálogo estas tres lógicas de conocimiento que se articulan en la práctica docente, ¿sí? Y que son las que luego nos van a permitir seleccionar, recortar, rearticular los contenidos y las estrategias didácticas, tratando de buscar de alguna manera que sean significativas para los contextos de conocimiento en los cuales las vamos a llevar adelante. Y en ese sentido, estas áreas de conocimiento responden a distintas preguntas. Una salvedad que estábamos haciendo era que no es que solamente la didáctica se va a encargar del cómo y la antropología del qué, sino que, como se ven en los círculos, hay un diálogo entre ellas, y la antropología y la etnografía, entrando en posición teórico-epistemológica, también tiene un cómo. Pero para que podamos ordenarnos en la fundamentación, era bueno pensarlas como preguntas separadas que luego deben adquirir una coherencia interna en la forma en la que el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el quiénes, el para qué y el por qué se van a articular. Y decir se van a articular quizás sea engañoso, porque no es se van a articular, sino que las van a articular ustedes en tanto autores y autoras de sus propuestas de enseñanza. Entonces, cuando estemos pensando en el qué, vamos a tratar de desarrollar y explicitar lo mejor posible, lo más preciso posible, el qué de las tradiciones antropológicas o sociológicas o históricas o lo que sea que nosotros vamos a desarrollar, específicamente siempre desde la antropología, ¿no? Buscando la relación. Cuando pensamos en la escuela o en la organización social en la que hagamos nuestras prácticas docentes, vamos a tener que pensar bien el dónde, el cuándo y el quiénes, y el cómo va a tener que ver con qué tipos de estrategias didácticas nos van a permitir poner en relación el qué con el dónde, el cuándo y el quiénes. Entonces, para poder unificar estos tres aspectos, es fundamental el posicionamiento docente, que va a tener que ver con por qué y para qué articulamos estos elementos. Entonces, el punto de partida teórico, epistemológico y político de quien esté diseñando la planificación va a ser el punto de partida del problema a ser enseñado, que va a articular toda la planificación. Cuanto más explícita, consciente y fundamentada sea esta planificación, o sea, el problema, más fácil nos va a ser después movernos en esta práctica que, como sabemos, como toda práctica, es heterogénea, está marcada por ritmos que exceden a la planificación, por espacialidades, y en este contexto mucho más, ¿no? O sea, ni siquiera es que estamos en un mismo espacio, sino que son muchos espacios que se congregan en un Zoom, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta, cuanto más más fuerte y más explícita y más consciente sea esas fundamentaciones y el problema, más fácil va a ser después movernos en el desarrollo práctico de ese programa. Entonces, como habíamos quedado ya hace un par de semanas, la idea es que veamos cómo esto se pone en movimiento en un proceso en particular. Vamos a trabajar entonces poniendo en movimiento lo que plantean los autores de esta clase,
en una experiencia de planificación concreta, que es una materia de la provincia, del 6º año de la provincia de Buenos Aires, que se llama Trabajo y Ciudadanía. Entonces, las núcleas y preguntas orientadoras para la construcción de la fundamentación las habíamos dejado planteadas algunas de ellas ya hace un par de clases. Como ustedes pueden ver, a las preguntas que habíamos dejado planteadas, que tenían que ver con el qué, le sumamos las preguntas que tienen que ver con el dónde, el cuándo y el quiénes en un punto A, y las preguntas que tienen que ver con el cómo, que se van a desarrollar más adelante, en un punto C. Entonces, vamos a tratar de, en esta experiencia, empezar a ver cómo se construye un problema de una planificación, teniendo en cuenta qué elementos de la propia experiencia formativa de docentes son recuperados en la planificación, qué tradiciones teóricas se retoman y cuáles no, por qué se considera relevante esos conocimientos para esos sujetos, qué se pretende lograr con ello. Todas esas preguntas son las que habíamos dejado planteadas antes sobre el qué, pero también entonces vamos a retomar una breve descripción de dónde, cuándo y quiénes se van a desarrollar esas prácticas de construcción de conocimiento, y vamos a pasar muy por arriba estas cuestiones de cómo se van a desarrollar. Entonces, el problema construido en esta planificación tiene que ver con buscar acompañar las reflexiones y las prácticas de los jóvenes que están en ese curso para pensar la reproducción de las relaciones sociales que tienen como centralidad la idea de trabajo para estructurar la vida cotidiana, y que esto sea una herramienta para que puedan pensar y explicitar sus elecciones respecto al futuro. Bueno. Para pensar entonces el punto A, que era el de la descripción de la materia y la escuela, vamos a tomar dos cuestiones, dos lógicas de construcción de conocimiento. Por un lado, las que tienen que ver con los diseños curriculares, que son parte de lo que norman y estructuran las prácticas de planificación, y por el otro, las que suceden efectivamente en el espacio áulico o en una escuela concreta. En este sentido, recuperamos esta idea que plantea el texto de Maxi Rúa sobre el diseño curricular, en el que él plantea, quizás retomando un poco esto que decíamos antes del potencial didáctico de la antropología, de repensar al diseño curricular como categoría nativa. Él va a decir que los diseños curriculares son expresiones de conocimiento legitimadas por el Estado, digamos, en un momento determinado para garantizar la inclusión escolar o cierto sentido sobre lo que es la escolarización y la formación de ciudadanos. En ese sentido, es una práctica de legitimación en la cual la sociedad se conceptualiza a sí misma, pero a la vez invisibilizando posicionamientos ideológicos, porque como sabemos, son ciertos grupos de poder los que logran conformar estos currículums, tanto desde lo político como desde lo académico, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esa selección ya tiene un sesgo ideológico. Si ustedes revisan en el texto de Maxi, él va a hacer una historización sobre distintas corrientes que van abordando el currículum en las ciencias de la educación y en la pedagogía, que van mostrando cómo a medida que van pasando los años se va dejando de entender al currículum como una técnica simplemente, y se la empieza a pensar, especialmente a partir de la pedagogía crítica, como un posicionamiento cargado de ideología, y a la vez como algo posible de ser retrabajado y que genera ciertos intersticios para reconstruirlo y rearticularlo en la vida cotidiana escolar.
Entonces es por esto que el autor propone que tengamos en cuenta a la hora de abordar el diseño curricular de la materia que querramos enseñar, este posicionamiento de extrañamiento, de problematizar la construcción, de hacerse preguntas sobre por qué fue organizado de esa manera, qué se retoma de la tradición disciplinar o se deja de lado, tratar de reconstruir, digamos, el entramado relacional en el cual ese diseño curricular fue construido. Bueno, tanto hablar me hace. Entonces, acá yo tomé algunos extractos de el diseño curricular de la materia trabajo y ciudadanía. Algo para tener en cuenta también, aunque no está en la diapositiva, es que trabajo y ciudadanía es la última materia de un área dentro de el diseño curricular de secundaria de la provincia de Buenos Aires, que en primero, segundo y tercer año son materias nominadas Construcción de la Ciudadanía, que en cuarto se llama casi seguro Salud y Adolescencia, en quinto Política y Ciudadanía, y en sexto año Trabajo y Ciudadanía. Entonces, como se puede ver ahí, el propósito general, según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, de la materia Trabajo y Ciudadanía, busca el reconocimiento de las prácticas juveniles con sentido formativo y las incluye en propuestas pedagógicas que posibiliten construir proyectos de futuro y acceder al acervo cultural construido por la humanidad, para lo cual los adultos de la escuela ocupan su lugar como responsables de transmitir la cultura a las nuevas generaciones, asegurando los conocimientos y las herramientas necesarias para dar cabal cumplimiento a los tres fines de este nivel de la enseñanza: la formación de ciudadanos y ciudadanas, la preparación para el mundo del trabajo y para la continuación de estudios superiores. Este es como el propósito general de la materia según el diseño curricular. Entonces, proponen una serie de contenidos, una secuencia, a partir de la cual se pueden desarrollar estos contenidos, que en este caso sería la organización del trabajo en la sociedad capitalista, derechos y obligaciones laborales, los derechos de los trabajadores, uy, me quedó la unidad 4 pegada, la búsqueda de trabajo, la condición juvenil, la participación política de los jóvenes y el sistema educativo y la participación estudiantil. Esto se realiza en una materia que tiene una carga de 72 horas en total, y la materia cuenta hacia el final del año con una evaluación integradora. Esto es importante, no sé si ustedes pueden ir pensándolo, pero si ustedes ven en el diseño curricular, esto que plantea Maxi en su texto, las categorías aparecen como cristalizadas, ¿no? No sé, transmitir la cultura a las nuevas generaciones. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué la organización del trabajo en las sociedades capitalistas, los derechos y las obligaciones laborales, etcétera, responderían a la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones? El diseño curricular, que acá está resumido en una diapositiva pequeña, tiene además un montón de líneas que muestran la conexión entre estos propósitos generales y la secuencia de los contenidos. Ustedes van a encontrar ahí definiciones de categorías, van a encontrar ahí propuestas de actividades para cada una de estas unidades, van a encontrar allí categorías centrales a ser trabajadas, etc. Yo en la diapositiva siguiente tengo un cuadro que está ahí en el diseño curricular, en el que se puede ver cuáles son las categorías centrales que se busca que se trabajen, que es la cuestión de la acción, las relaciones de poder y la ciudadanía y los sujetos, en el marco de ciertas dimensiones que tienen que ver con lo que plantean en el diseño curricular, que es el contexto sociopolítico.
sociocultural, que tiene que ver con esto, con la política, la economía y la cultura como mecanismos de legitimidad de poder. El diseño curricular tal como está planteado y la secuencia de contenidos es, como verán, muy, muy, muy abundante y muy difícil de desarrollar en detalle en 72 horas. Con lo cual, aquí ya encontramos una primera necesidad de jerarquización y organización de los contenidos como para poder saber cuáles son los más importantes a ser desarrollados y cuáles van a ser contenidos secundarios que van a servir para abonar a estos que hemos decidido jerarquizar. Una segunda parte de este punto A, que tiene que ver con la descripción de la materia y la escuela, tiene que ver con reconocer que los procesos de construcción de conocimiento se dan en espacios situados. Entonces, como dice Elena Chili, los procesos de enseñanza implican una relación contextualizada, tanto con los conocimientos como a partir de dinámicas intersubjetivas que van a ser tanto entre docentes y estudiantes como entre distintos estudiantes. Y que refiere no solo a la cuestión de la eficacia pedagógica, entre comillas, diría Elena, o sea, es decir, a los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que también a cómo se da la configuración identitaria entre estos sujetos que interactúan, ¿no? Que decíamos docentes y estudiantes, cómo se dan entre sí, cómo se genera ese ambiente de aprendizaje que tiene que ver con cómo permitimos la circulación de la palabra, cómo legitimamos ciertos conocimientos por sobre otros, y distintos tipos de situaciones que podríamos registrar que hacen a la relación entre docentes y estudiantes, y ella plantea reflexionar especialmente sobre el lugar diferencial que tenemos los docentes en estos procesos, es decir, cuánto habilita o cierra nuestra práctica, nuestra selección de contenidos, nuestra forma de dialogar con los estudiantes, nuestra forma de calificar, nuestra forma de comunicar la planificación y las actividades, etc. Bueno, entonces, para esto, me parece que sería bueno, entonces, que yo pueda contextualizar un poco la escuela y los jóvenes de los que estamos hablando para pensar esta planificación. Lo que respondería a este punto 2 del que hablábamos arriba, ¿no? Entonces, por un lado, la escuela en la que se desarrolla esta planificación de la materia trabajo y ciudadanía es una escuela privada, laica, que se encuentra en una localidad y en una zona céntrica de una localidad del conurbano sur, cerca de una estación de tren, digamos. La escuela es una escuela que tiene mucho desarrollo hacia lo artístico, con talleres que se desarrollan en el turno tarde, pero no solo artísticos, sino que tienen que ver con otro tipo de discusiones también más bien teóricas de las ciencias sociales, con algunos oficios, ¿no? Entonces estos talleres van desde carpintería y cocina hasta talleres de pueblos originarios, derechos humanos, pintura, teatro, recreación y tiempo libre, una serie de talleres que no son obligatorios, pero que son optativos, digamos, no tienen que pagar una cuota aparte para cursarlos, sino que están como optativos dentro de la oferta curricular de la escuela. Por otro lado, después también es importante recalcar que esta escuela
tiene la característica de ser una escuela de barrio, digamos, en el sentido de que hay varias generaciones de cada familia que han sido parte de esta escuela, entonces hay profesores que hace muchos años que están y han tenido a los padres y a los hijos como estudiantes. La mayoría de quienes dan clases allí son profesores universitarios, y muchos incluso dando clases en la universidad, gran parte de ellos de la UBA. Y también lo que busca ese colegio es que los profesores tengan varias materias. Entonces, los estudiantes y los profes tienen como una relación bastante estrecha, porque suelen ser profes y estudiantes o sea, suelen mantener esa relación de profe y estudiante durante varios años seguidos. Bueno, yo di clases en esta materia varios años, y a medida que iban pasando los años en la escuela, empecé a registrar algunas cuestiones que me hicieron modificar mi planificación de la materia. Por un lado, la primera vez que la dicté, seguí el orden que planteaba el diseño curricular, que me costó mucho seguir, terminé abandonándolo, porque no me alcanzaba el tiempo para dictar los temas, y porque además notaba que a medida que iba avanzando el año, los temas que más convocaban a los chicos estaban al final, entonces ya se habían aburrido antes de llegar a, a la parte más interesante de la materia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las primeras unidades tienen que ver con los derechos y obligaciones laborales y los derechos de los trabajadores, que eran cuestiones que eran muy largas, y la parte histórica, ¿no?, de la organización del trabajo en las sociedades capitalistas. Entonces, cuando llegaba el momento de ver la cuestión de la condición juvenil o de la búsqueda de la participación política, ya se habían ido a Bariloche y pasaban un montón de cosas que hacía que fuera imposible retomar esas cuestiones. Entonces, empezando a tomar registro de esos intereses y lo que convocaba a los estudiantes, decidí hacer una inversión del programa. Esto tenía que ver con esta cuestión que planteaban muchos, de que en el último año del secundario, para ellos era como muy importante pensar en Bariloche y pensar en el egreso, ¿no? Entonces era como al principio del año la previa a Bariloche, juntar las cuestiones, no sé, plata para el viaje, para el disfraz de no sé qué, bueno, un montón de cosas. Y la segunda parte era, ya estamos cansados porque volvimos de Bariloche. Y gran parte de los problemas de los profes que damos clases en el último año del secundario es cómo lidiar con esa situación. Parece algo anecdótico, pero que en realidad es como muy estructurante de la práctica de tanto de los docentes como de los estudiantes del último año del secundario. Por otro lado, otra cosa que me llamó bastante la atención cuando estaba, y que me llevó a repensar un poco el proceso de planificación, es que los chicos y las chicas empezaban con muchas dudas en el último año del secundario respecto a uno de los propósitos centrales de la materia de trabajo y ciudadanía, que era pensar su inserción en el mundo laboral y su mundo y el mundo de la educación superior. Y ciertas opiniones de ellos respecto a cosas que los profes decíamos todo el tiempo, de, bueno, es importante que ustedes aprendan a estudiar porque van a ir a la universidad, porque además gran parte de las familias eran familias de profesionales o de comerciantes de la zona que insistían en esto de los estudios superiores, y ellos decían, estoy cansado o cansada de leer a Marx, o no, me voy a dedicar a la cocina porque no quiero tener que leer nunca más nada que tenga que ver con eso, o a la saturación
del trabajo o de la orientación hacia las profesiones y la educación superior. Bueno, entonces ahora pasando un poco más a esta cuestión de la fundamentación del punto 2, ¿no? Las claves para la fundamentación. Ante ese mundo, ante esa lógica local de esa escuela en particular y de ese sexto año, no el de un año, no el de la promoción 2017, digamos, sino, ¿no?, a esta cuestión del último año y de todas las prácticas que hay alrededor de ese año. La idea es empezar a pensar cómo eso se relaciona con el posicionamiento de quien diseña esa planificación. Entonces habíamos planteado, para atender a este qué vamos a enseñar, 3 núcleos de preguntas o 3 claves para pensar el qué. Por un lado tenía que ver con qué elementos de la propia experiencia formativa pueden recuperarse para el diseño de la planificación. Y aquí también retomando un poco esto que planteamos de Elena Chili, de la experiencia intersubjetiva de la construcción del conocimiento. O sea, la cuestión de poder transmitir los propios intereses de quien está enseñando, de acompañar en ese proceso de generar empatía, de generar ganas de estar en ese lugar, de trabajar de esa manera. Entonces ahí hay como una búsqueda de preocupaciones propias en relación a eso que uno está enseñando, que puedan ser transmitidas. En mi caso, yo retomé como 3 ejes diferentes que tenían que ver con mi experiencia formativa. Voy a empezar de abajo para arriba porque me parece que es más largo si no. Por un lado, esto que yo les comentaba de que hay talleres en esta escuela. Yo como profe en la escuela daba tanto materias a la mañana, que son las materias curriculares, y a la tarde materias que tenían, a la tarde daba talleres. Un taller de pueblos originarios y un taller de derechos humanos y acción comunitaria. Y realmente la lógica de trabajo entre los talleres y las materias curriculares era muy diferente. Y empecé a pensar por qué no podían vincularse esos 2 formatos de taller y de clase más teórica, digamos. Intenté incorporar esa lógica de trabajo a la materia por esta cuestión que decía de que es un año en el que es muy difícil que se concentren, que están muy dispersos por esta cuestión del viaje de egresados y por las preocupaciones de lo que van a hacer luego del egreso. Entonces, buscar que ellos participen activamente, más que escuchando clases o leyendo o respondiendo guías de trabajo, fue algo que me llevó a replanificar. Por otro lado, esta cuestión de la condición juvenil y de sus propias preocupaciones también tiene que ver con mi proyecto de investigación más allá de la docencia, en el cual yo abordo las construcciones y los proyectos de futuro en la finalización de la escuela secundaria. Y esto fue central también para repensar el orden de los contenidos que estaban ahí planteados. Porque una de las cosas que reconstruyo yo en mi trabajo de investigación tienen que ver con cómo los adultos nos involucramos en la construcción de esos proyectos de futuro. A partir de relaciones intergeneracionales, a partir de preguntas que tienen que ver todo el tiempo con esta cuestión de qué vas a hacer el año que viene y cómo eso genera en estos jóvenes que están terminando la escuela secundaria un proceso de responsabilización en muchos casos respecto a poder responder esa pregunta
como si fuese una especie de saturación constante, ¿no? Que se hace en todas las materias, que se hace en sus casas, que se hacen entre ellos, y encima, en esta materia que se llamaba Trabajo y Ciudadanía, y que era su principal objetivo, aún más, ¿no? Generaba como una carga muy fuerte, que generaba enojos, aburrimiento, etc. Yo registro esto en mi trabajo de investigación, tanto como lo registro en la escuela. Y veo que muchas veces estas preguntas son respondidas de manera que no tienen que ver con un proyecto y una planificación que recupere experiencias concretas, sino que muchas veces se generan respuestas que tienen que ver con fantasías o con cuestiones legadas, más que en una apropiación de la pregunta desde la práctica, digamos, ¿no? Y además, muchas veces esas preguntas tienen que ver con una individualización que también llevan a esta sensación de responsabilidad en la respuesta y a una carga moral y emocional en esa respuesta muy grande. Esto tiene que ver también con, eso se pone en relación en mi fundamentación y en mi problema, que se acuerdan que les leí hace un ratito, es informado desde tradiciones teóricas y desde herencias queridas o no, o sea, herencias que retomo para poder darle un marco teórico a estas reflexiones que les propongo a los estudiantes que hagan. Un segundo que voy a prender la luz porque ya no estoy viendo nada. Entonces, como les decía, ahí retomo básicamente, si ustedes se acuerdan, los contenidos básicamente los podríamos organizar en dos grandes bloques, uno que tiene que ver con el trabajo en general, y otro que tiene que ver con los jóvenes. Entonces, lo que busco como categoría teórica que permita articular estos dos grandes campos, el del trabajo y el de las juventudes, es la categoría de vida cotidiana para que no queden como dos bloques separados en la materia. E intento, en general, que estas discusiones, tanto que en general las voy a retomar desde la antropología, porque es el campo en el que yo trabajo, sean trabajadas en lo posible teóricamente en la primera mitad del año. Entonces, la categoría de vida cotidiana como espacio en el que se toman las decisiones y elecciones, tanto sobre el presente como sobre el futuro, permiten empezar a problematizar la categoría de elección y la categoría de opción. Desde la experiencia, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos grandes categorías teóricas que van a ser como una especie de posicionamiento epistemológico en la materia para empezar a abordar los otros dos grandes campos que están propuestos en el diseño curricular, el del trabajo y el de la juventud. Y ahí, entonces, también se va a hacer como una especie de apropiación y de reinterpretación esperen que estoy volviendo, de estas propuestas que están en el diseño curricular. La cuestión de los derechos y las obligaciones laborales y de los derechos de los trabajadores y la búsqueda del trabajo, las voy a ir trabajando desde distintas problemáticas que tienen que ver con, más que con el marco legal del trabajo, con situaciones problemáticas en las que se despliegan distintas desigualdades y tensiones respecto de las posibilidades laborales, ¿no? Entonces, se trabaja bastante la cuestión del trabajo precario, de las empresas recuperadas, del trabajo cooperativo,
los sindicatos, se le empieza a dar como un contenido a discusiones o problemas laborales desde la cuestión de la experiencia de los sujetos y de muchas etnografías, básicamente, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de las diferencias etarias en la construcción de la búsqueda de trabajo o de opciones para el trabajo y para la educación superior. Lo mismo respecto a las discusiones sobre las juventudes y la participación política, los consumos culturales, etc. Se va buscando hacer como un trabajo desde ese lugar. Como planteábamos, la materia Trabajo y Ciudadanía pasa a tener una evaluación integradora a final del año. En la provincia de Buenos Aires, siempre para cada año, digamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, se eligen 3 materias que tienen una evaluación integradora. Eso también fue algo que me llevó a repensar la planificación de los contenidos planteados en el diseño curricular, porque lo que pasaba es que hacia el final del año, cuando tenían que llegar a la integradora, era muy difícil rever los contenidos que se habían dado al principio del año, teniendo en cuenta que se habían ido a Bariloche, que la fiesta, que esto, que aquello, que lo otro, y que eran muchísimos contenidos como estaban planteados en el diseño. Entonces, lo que se planteó hacer en el segundo cuatrimestre, digamos, y teniendo en cuenta esta idea de que la categoría de vida cotidiana y de experiencia eran las articuladoras de todas las unidades, era pensar cómo los textos y las discusiones teóricas que habíamos tenido en el primer cuatrimestre servían para pensar sus propios proyectos de futuro, tanto respecto a lo laboral como a la educación superior, que es el propósito del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, la pregunta era por qué son relevantes esos conocimientos para ese espacio y para esos sujetos. Para ese espacio, en gran parte porque está planteado por el diseño curricular, y también para esos sujetos porque son preocupaciones que los jóvenes finalmente tienen en general, y en esta escuela en particular, respecto a qué hacer, más que qué hacer, qué estudiar en esta escuela en particular, una vez que terminen de cursar sus estudios secundarios. Entonces, acá vimos que, este objetivo o este problema que se plantea la programación diseñada tiene un fuerte contenido práctico. Por un lado, sí están estas discusiones teóricas que van a informar las opiniones, pero por el otro, el resultado final de la cursada, la evaluación integradora, implicaba la escritura de un ensayo que a partir de las discusiones teóricas les permitiera a ellos argumentar o fundamentar algunas de sus decisiones respecto a lo que harían al año siguiente. Y eso sirvió en gran parte para que todos estos problemas que yo veía tanto en mi trabajo de investigación como en la escuela respecto a qué respondemos cuando nos preguntan qué vamos a hacer el año que viene, se resignificaran. Uno de los problemas más, problemas en tanto lógicas locales, ¿no? que los jóvenes mencionaban en esta cuestión de la duda como un problema negativo, no como un problema en términos de problematización teórica, sino como un problema, como una angustia, como algo que no podían resolver. Al poner eso como el centro de los contenidos de la experiencia de la duda durante el segundo cuatrimestre y poder trabajarla desde las discusiones teóricas del primero, lo que se lograba era que
la duda deje de ser un problema negativo, un problema vivido como algo negativo, y pase a ser una herramienta de construcción de opciones. Entonces, gran parte de los jóvenes comenzaban a elegir algunas problemáticas que ellos consideraban importantes para el desarrollo y las iban informando teóricamente. Por ejemplo, algunos elegían trabajar cuestiones que tenían que ver con los derechos laborales y las enfermedades laborales que podían llegar a contraer en sus futuros, en los trabajos que proyectaban tener. Entonces, pensaban, no sé, por ejemplo, alguien quería ser analista de sistemas, cómo era la cuestión de estar sentado todo el tiempo, o no sé, y hacían estudios y buscaban qué pasaba, si había sindicatos o no que acompañaran estos procesos, de estas enfermedades laborales, etc. Otros que pensaban la cuestión de la temporalidad y la forma y la exigencia de elegir una carrera sí o sí al finalizar la escuela secundaria, en contraposición con la posibilidad de pensar durante 2, 3 años otras opciones, o ensayar algunas cuestiones que tuviesen que ver con cuestiones laborales. Todas estas cuestiones tienen que ver con poder articular a partir de un problema teórico, un problema social que de alguna manera recuperase los intereses de quienes estaban participando de esta materia. Y en ese sentido, si pensamos lo que planteaba Elena Chili en el texto que tenían para hoy, tiene que ver con recuperar esta forma de construir conocimiento desde la antropología como en una doble perspectiva. Por un lado, para registrar lo que está sucediendo en ese espacio en el que vamos a desarrollar nuestras prácticas, tanto desde lo de, ¿no?, abordando, como planteaba el texto de Maxi, el diseño curricular de una manera que no lo ve como un todo cristalizado, sino de manera relacional con lo que sucede en el aula, como formato epistemológico para pensar la construcción de la lógica de conocimiento del programa en sí mismo. Y en un punto también para enseñar, más allá de que la materia no sea antropología, una forma que tenga que ver con reconocer las problemáticas de la vida cotidiana, reconocer la heterogeneidad de los sujetos y la heterogeneidad de sus prácticas, las múltiples temporalidades, reconstruir la trama de relaciones y de actores que se esconden detrás de la pregunta ¿qué vas a hacer el año que viene? Y el proyecto que sería la respuesta. Entonces también con enseñar una lógica de construcción de conocimiento para la construcción del proyecto en sí, digamos, ¿no? O sea, como que sería pensar las posibilidades que nos da la antropología y la etnografía para caracterizar el contexto, para diseñar la materia, y para que los estudiantes se apropien de esa mirada en la misma materia, digamos. Hasta acá, entonces, voy a dejar de... una cosita más. Voy a dejar de compartir. Tratar de pensar cómo la lógica de la antropología permite hacer de estos 3 espacios uno solo a partir del posicionamiento del docente y del problema que construye para ser enseñado, ¿sí? O sea, cómo se articulan en el posicionamiento docente y en el problema construido,
este reconocimiento de las dinámicas particulares del espacio en el que se va a enseñar, las tradiciones y los contenidos recuperados de la disciplina o las disciplinas involucradas en ese espacio, y por el otro lado de las formas de transmitir y enseñar esos contenidos y ese programa. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algo que quieran retomar de los textos que les haga algún ruido, algo que no les haya quedado claro. Estoy abierta a preguntas y opiniones. Si pueden no ser por el chat, mejor, porque no lo estoy pudiendo abrir. Es un comentario al margen totalmente, pero digamos, mientras leías los objetivos de la materia, yo soy exalumna de esa materia por haber sido estudiante en provincia, y digamos, todo el desarrollo de los proyectos finales, teniendo en cuenta esta especificidad del último año y todo, la verdad que traté de hacer memoria para ver qué hice yo no hace mucho tiempo atrás en esa materia, y no puedo traer nada. Y ninguno de esos objetivos lo veía cumplido. Digamos, es una reflexión personal, pero no sé si será el caso de alguien más. Me parece como esperanzador pensar que es posible vincular, realmente creo que esta cuestión de, se ve mucho esto de haber podido contextualizar con las necesidades y los intereses y las preocupaciones de esos grupos en particular y su especificidad, las temáticas, y creo que, no sé, obviamente es algo que venimos trabajando mucho, pero me parece súper importante, y verlo puesto en práctica a mí me sirvió mucho. Bueno, porque la idea es que ustedes puedan construir una fundamentación de su propuesta que articule estos distintos niveles. Entonces, pusimos un ejemplo concreto como para que se pueda ver en movimiento, también un poco como recuperando esta misma propuesta, ¿verdad? O sea, si nosotros nos vamos a centrar, como van a ir viendo en las próximas unidades, nos vamos a centrar mucho en el concepto de experiencia para explicar la idea de aprendizaje. Entonces, no creemos que el abordaje de temas o contenidos teóricos en abstracto permitan pensar y planificar prácticas y procesos de construcción de conocimiento. Entonces, tratar de ver en movimiento estas cuestiones en esta experiencia en particular, busca que no, o sea, de ninguna manera esto va a suplir la experiencia de ustedes, pero que puedan ir empezando a ver estas tensiones o estas posibilidades de pensar el potencial didáctico de la antropología, ¿no? Esta cuestión de lo relacional, de cómo poder encontrar categorías epistemológicas y teóricas que pongan en relación estas distintas lógicas y campos de conocimiento que van a tener en interacción constantemente en sus prácticas docentes de ahora en adelante, digamos. Mercedes, una consulta. Esto, o sea, es en base a lo del trabajo que se va a subir el 2 de junio. Entiendo que sí. ¿En qué foro estás vos? Porque también piensen que acá hay diferentes foros. No, lo que pasa, Maximiliano, lo que estuvo hablando el jueves pasado, que, o sea, que había contado, o sea, y creo que había dicho el 2 de junio que se subía, me parece, para todos, puede ser, para todos los foros. Yo, justamente ahora, cuando termine este teórico, nosotros tenemos reunión de cátedra en la que vamos a empezar a fijar fechas y algunas pautas en común Perfecto. y en particular para distintos foros. Así que no te voy a responder eso ahora porque capaz te digo que sí y en un ratito decidimos otra cosa, así que por eso, lo temo. Pero puede ser, sí, ustedes saben que tienen que en algún momento entregar esta unidad en la que van a hacer su planificación y su propio problema. Entonces, puede ser que la pongamos para todos los foros al mismo tiempo, como que no. Claro. Porque a mí me había parecido escuchar, o capaz que, no sé, con las otras materias como que se me mezclaron, y que, o sea, que se subía el 2 y el 16 había que entregarlo, creo. Bueno, Pero bueno, prometemos que después de la reunión de cátedra... Perdón, eso es para el foro 2. ¿Vos estás en el foro 2? Sí, claro, yo estoy en el foro 2.
Dale, no, eso creo que es para nuestro foro, nada más. Está bien, No está sé bien. el resto, pero vi que otros foros tienen otras cuestiones Claro, en el Perfecto. chat general. claro. Gracias, O sea, Eugenia. en cada No, foro de nada. van a encontrar se van a encontrar con actividades diferentes. Lo que sí van a tener que entregar todos es esta planificación de unidad a partir de la cual van a desarrollar sus prácticas. Lo que pasa que después cada foro, como bien decíamos acá en nuestro punto 2, cada espacio va a adquirir dinámicas particulares de acuerdo a los dónde, los quiénes y los cómo. Entonces nosotros nos adaptamos la planificación general de la materia a las particularidades de cada foro, ¿sí? En algunas cosas sí podemos encontrar como núcleos generales que articulan a los 4 foros, pero hay como particularidades de cada uno. Entonces las fechas en general no siempre son exactamente las mismas. ¿Alguna pregunta respecto a la experiencia o respecto a alguna categoría, algún texto? ¿Alguna duda que les haya generado sobre sus propias experiencias o lo que están empezando a registrar o respecto a cómo hacer esa selección de las tradiciones teóricas? Menos mal que les había dejado las preguntas como 15 días antes. Yo quería hacer una consulta respecto al programa de la materia, bueno, que es en la que practicaría. O sea, analizando el programa, se puede, o sea, complementar, obvio que con el consentimiento del docente, que es el que está a cargo de la clase, ¿no? Si lo aprueba. Pero se puede así como agregar, o sea, información de más sobre el tema. Bueno, eso es una buena pregunta, por ejemplo. Ustedes van a trabajar mucho más sobre esto, pero es importante que para que ustedes puedan trabajar sobre esto, construyan este problema que yo les planteaba antes, porque eso es lo que les va a habilitar a ustedes el recorte y la ampliación de los contenidos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, no di todas las reformas laborales o la historia de las leyes en la Argentina, porque no era lo central de mi recorte. Sí planteamos algunos casos, discutimos alguno en particular para que el contenido esté dado, pero además para mostrar que hay una lógica regulatoria de las relaciones laborales, para mostrar que históricamente van variando y qué sé yo, pero no era, al haber construido un eje que tenía que ver en cómo ellos podían fundamentar sus elecciones y sus opciones al finalizar la escuela secundaria, eso me permitió sacar o darle un lugar menor en la jerarquización de contenidos a algunos de los ejes propuestos por el diseño curricular. Por más que el diseño curricular sea como plantea el texto de Maxi y como plantean, y van a ver ahí la historización de distintas formas de abordar los diseños curriculares, sea una propuesta de orientación de las prácticas docentes en el aula, digamos. Entonces, vos vas a poder recortar y ampliar contenidos, obviamente, cuando es una práctica y uno no es el docente titular, digamos, ¿no? En diálogo con quien sí es titular, cuáles contenidos se pueden ampliar y recortar, ¿sí? Pero es central que ustedes puedan construir su posicionamiento respecto a lo que plantea el currículum, el diseño curricular, digamos, de esa materia. Mercedes, quería hacerte una consulta. Sí. En relación a los textos. Bueno, en relación a los textos y relacionado a la institución en la cual yo voy a trabajar, que bueno, es que voy a ejercer mis prácticas docentes, que es en la Universidad Maimónides, y la materia que voy a dar es Patrimonio Turístico Americano. Uh-huh. En mis conversaciones, yo soy de la orientación sociocultural, en mis conversaciones con la docente, que bueno, que es el vínculo que yo tengo, estuvimos charlando
además haciendo entrevistas que todavía tengo que terminar. Bueno, por la situación que conocemos todos, no puedo ir a hacer una entrevista ni una observación participante, y estoy tratando de hacer las conexiones, creo que, no sé, me parece que como la mayoría, bueno, mediante otros medios, mail, WhatsApp, teléfono, bueno, en fin, todos los dispositivos que tenemos a mano. Bueno, y una de las consultas mía fue, bueno, digamos, o sea, ¿por qué el programa, o sea, en la programación se había elegido los contenidos que ella me dejó ver sobre el programa, que bueno, eso después ya lo voy a presentar en práctico. Bueno, y entre los contenidos, lo que no tiene, incluso lo charlamos con ella, es esto que parece que los alumnos, ahora me toca observar en las clases, ¿no? No tienen muy claro qué es el tema de, por un lado, la antropología como ciencia, y por otro lado, la arqueología como ciencia, que se presenta muchísimo esa dualidad. Por eso ella, una de las cosas que me pedía como importante para su materia, era establecer desde la antropología toda esta cuestión de el concepto de, por ejemplo, bueno, cómo ellos trabajan la cultura. Está bien, está orientado para la materia, la carrera de licenciatura en turismo. Que si bien se da dentro de una universidad, tiene 4 años, digamos, es una licenciatura, pero creo que es terciaria. Mira, no te quiero decir del todo si el título que le dan es universitario. Pero bueno, digamos, la orientación es como mucho más acotada, y ellos, como es una universidad privada, no hicieron CBC. Es una de las cosas que hablamos también. Entonces tienen muy poco, digamos, conocimiento científico, muy poco, muy poco contenido científico, pero tienen mucho interés. No sé cómo explicar. Ellos se interesan mucho en lo que te digo, lo que hablé con la profesora, ¿no? Bueno, ahí también eso que planteamos ya la otra vez, ¿no? Como ver la diferencia entre lo que pensamos que sucede y decimos que sucede y que sucede, eso lo vas a poder contrastar cuando ahora hagas las observaciones de las clases que vos planteabas. Pero me parece que ahí hay algo interesante a pensar, que a diferencia de lo que yo decía, por ejemplo, de la materia en la que yo di el ejemplo, que era una materia que era del último año de un ciclo formativo, y que los estudiantes ya venían trabajando todos juntos hacía 6 años, y que yo como docente ya los había tenido un año antes, y esas cuestiones, pues estás hablando de un curso absolutamente heterogéneo, porque es una de las primeras materias en las que viene gente de distintos lugares, y entonces al no tener un CBC, parte Sí. de lo que vos deberías de hacer, o lo que en esa materia se debería de hacer, según lo que interpreto que vos estás diciendo, es generar... No, discúlpame, quería hacerte una aclaración. Es una materia que es de es correlativa a 4º año de la carrera. Porque entendí tienen... mal. No, yo puede ser que me haya explicado. En el 4º año de la carrera primero tienen geografía turística americana, y luego patrimonio cultural americano como correlativa, y es de 4º año. O sea, por eso también a ella le interesaba el tema de, bueno, a ver cómo desde la antropología, lo poco que ven ellos de patrimonio, lo ven desde la arqueología, pero, digamos, no tienen la parte social, digamos. Bueno, pero ahí esto, ¿no? De revisar lo que decíamos de las tradiciones, porque justamente si vos te fijas el texto que escribimos con Virginia Salerno, que está también en la bibliografía de este núcleo 2, nosotras planteamos que esto de la división entre la arqueología y la antropología es algo que hay que tomar con muchas pinzas, ¿no? Porque quizás se exagera en esta cuestión de que son 2 disciplinas.
y que tiene que ver más que nada con cómo ciertos arqueólogos y ciertos antropólogos abordan ciertas problemáticas de investigación, ¿no? Esto que también planteaban en el texto de Neufeld y Wallace, pero en los de Thompson y en los de Rockwell también, cómo a partir de qué categorías trabajamos, más que si es antropología social o arqueología, y cómo se ponen en diálogo esas categorías. Me parece que eso es algo importante a tener en cuenta. Y cuando armen una fundamentación, esto que trajo Norma a la conversación y que yo también traté de trabajar, que era esta cuestión de primero construcción de la ciudadanía, después salud y adolescencia, después política y ciudadanía, y después trabajo y ciudadanía, sitúa a esos contenidos en una secuencia de contenidos más amplia que tiene que ver con todo el trayecto de una carrera. Entonces, no es lo mismo diseñar una materia para el principio, una materia del medio de una carrera, que una materia de finalización. Y eso es importante para tenerlo en cuenta, porque posiblemente ese cuadrito que yo les mostraba de la materia trabajo y ciudadanía extraído del diseño curricular, con las acciones, los sujetos, y no me acuerdo cuál era el otro núcleo de contenidos, son contenidos que se trabajaron durante los 6 años del área de trabajo y ciudadanía, pero lo que se va buscando es que cada vez se profundicen más a medida que van pasando los años en ese trayecto de formación que es la escuela media. Entonces, capaz que dar el texto de Heller sobre vida cotidiana en el primer año de construcción de la ciudadanía es tremendo, pero si se trabajó el concepto de categoría cotidiana en los 6 años, quizás se le pueda dar el texto a los estudiantes del último año, ¿se entiende? Entonces, eso también es importante para pensar cuáles son los contenidos de base sobre los que se van a ir articulando y relacionando los contenidos que nosotras y nosotros sigamos dando en las clases siguientes. Claro, lo que te quería preguntar también era que en los textos yo no veo, obviamente que sé que lo podemos rastrear desde todos los conocimientos que tenemos, pero en los textos hasta ahora no veo, como sí historia, por ejemplo, bueno, que desde ya es mi postura y que ya pienso dar desde el punto de vista histórico, metodológico y antropológico, y cosas que por ahí ellos no saben, que es bueno, la antropología desde relacionada con la colonización y todas esas cosas que ellos no tienen. Sí, hasta ahora, o sea, como que durante la carrera no lo tienen en los programas. Y buenísimo. bueno, eso es lo que yo quisiera dar. ¿Vos estás en el foro 4? Sí, no, perdón, en el 2, en el foro 2. El foro, espera, que estoy confundida. Ah, está bien, el foro 2. Bueno, pero está bien, o sea, ahí supongo que te estarán acompañando en esta cuestión de ver qué textos de la tradición disciplinar de los que has visto a lo largo de la carrera te sirven para establecer esos puntos de contacto. Claro, porque por ejemplo en el programa ellos tienen poblamiento americano 1, poblamiento americano 2, pero no tienen la situación colonial, que es lo que, bueno, yo quiero dar y me ofreció la docente, ¿no? Está buenísimo. Es que yo quiero imponer. Igual bueno, convengamos que en los terciarios en las universidades ya hay otra lógica de los contenidos, ¿no? Porque claro. Al haber libertad de cátedra, uno va como rearmando los programas de otra manera. No sé si alguien quiere preguntar algo más, hacer algún otro comentario. Te digo una sola cosita más. Dale. No, porque en la clase anterior habíamos quedado en un punto que íbamos a ver esto de la relación entre antropología y arqueología. Bueno, quería saber si a lo mejor había algún dato más de los que ya leí creo que Rockwell lo menciona, o a Chile.
En realidad, si vos te fijás, casi todos los textos de este núcleo van planteando la relación entre las disciplinas. Y lo que planteamos especialmente en el texto que escribimos con Virginia, que está en este núcleo, tiene que ver con pensar por qué planteamos que dentro de la UBA específicamente, ¿no? Porque como han visto con Maxi, o sea, como plantearon Neufeld y Wallace, en cada academia, en cada centro académico se van dando configuraciones de los contenidos que tienen que ver con los problemas sociales de los investigadores que están abordándolos, y eso va construyendo como ciertas características de la historia disciplinar, que en la clase pasada que tuvieron con Maxi se ve en el desarrollo de el profesorado y de la división entre arqueología y antropología social Eso, sí. en la UBA específicamente. Con Virginia planteamos en el texto que en realidad la mitad de la carrera es en común, y los núcleos problemáticos que plantea el texto de Achilli son válidos tanto para la antropología social como la orientación arqueológica de la carrera, en el sentido de que tanto la antropología, el objetivo de la carrera de ciencias antropológicas en la UBA, tanto para la arqueología como para la antropología social, busca dar cuenta de la construcción de las relaciones sociales, que después metodológicamente la antropología y la arqueología retomen herramientas metodológicas diferentes, vamos, pero el marco teórico de problematización, la idea de seguir a los sujetos, tanto sea a partir de objetos como a partir de la observación de prácticas y acciones concretas, la cuestión de pensar las relaciones de poder, la cuestión de pensar los distintos niveles de contextuales en los que esa práctica se articula, la forma de tratar de dar cuenta de la heterogeneidad de las prácticas, es algo que se da en las dos orientaciones disciplinares, tanto en la arqueología como en la antropología social. Por eso planteamos en nosotras que, en el texto que no son dos disciplinas diferentes, por lo menos en el marco de la comunidad académica antropológica de la UBA. Después hay otras universidades en las que, no sé si en Argentina, pero sí en otros países en los que arqueología es parte de historia y antropología no está, o lo que sea. Entonces, esa distinción no tiene que ver con simplemente con las estrategias técnicas, entre comillas, o con categorías teóricas, sino que tienen que, por eso decíamos todo conocimiento situado, y tenemos que tratar de reconstruir la trama de todos los conocimientos que ponemos en juego en la hora de planificar. El de la tradición disciplinar también hay que ponerlo en juego, y sería interesante, si es que vos estás de acuerdo, poder mostrar por qué la antropología social y la arqueología dentro de nuestra facultad no son pensadas como dos disciplinas distintas. Sí, absolutamente. Bueno, está bien. Y respecto al patrimonio, o sea, hay varios autores que plantean estas cuestiones de las relaciones de poder, de los significados, de los usos, que podrías buscar, qué sé yo, empezando por Prat como básico, pero muchos más atrás de esto. Están los textos de Salerno, de Pupio, hay como un montón de gente trabajando estas cuestiones de patrimonio que podrías buscar, en el que se articulan estas dos cuestiones. Gracias. De nada. ¿Alguien más que quiere? Sí. Y no sé si se escucha bien. Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Tengo a mi hija que se durmió al lado, perdón si se despierta y tengo que cortar. Yo trabajo en escuelas hace algunos años ya, y en la escuela falta mucho debate y reflexión. Para que tengas una idea, con un grupo de compañeras armamos todos los años las planificaciones de nuestras materias y hemos armado el programa. Pero justamente está todo como más rígido, más encasillado, y yo hace 12 años que me recibí, que me da un poco de vergüenza, pero dejé esta materia, y bueno, es como que
tengo muy alejado algunos conceptos. Me sirvió mucho tu teórico del repaso por la antropología clásica, la tenía totalmente olvidada. Y la tesis la presenté también en el 2009, así que estoy como un poco temerosa. Una amiga que la cursó hace no tanto tiempo me dijo, todo lo que ellos pretenden vos lo hacés, pero solo que lo tenés que plasmar. Y me está costando mucho pensar cómo introducir las discusiones antropológicas de una manera como más explícita. Yo digo, cierto posicionamiento una lo tiene, tal vez la mirada antropológica no se pierde, en cómo conectás los temas, no sé, yo hablando de los seres vivos y la migración he conectado con mi trabajo de investigación, que trabajé con migrantes, o con población migrante, y ahora no sé cómo, ¿me entendés? Cómo meter una discusión a eso que ya hice. No sé si se entiende la pregunta. Creo que sí, pero bueno, de última, mientras la vamos charlando, me decís si no la entendí, pero a mí me parece que esto que yo les planteaba en la clase de hoy, de poder identificar un problema que dé cuenta de un enfoque antropológico de la materia, es lo que les va a permitir a ustedes poder traer de las distintas tradiciones teóricas de la antropología algunas discusiones que alimenten a la reflexión de ese problema que ustedes están construyendo. Y por eso les decía la importancia de la explicitación, porque obviamente que tu experiencia formativa te va a hacer mirar de una manera antropológica, y como se veía en el texto de Neufeld y Wallace, los presupuestos no son solo del sentido común sobre los problemas sociales, sino que también son sobre la propia experiencia formativa de la tradición disciplinar, digamos. Entonces, el tema es que vos puedas explicitar cuáles son todos esos supuestos teóricos de la antropología que vos estás planteando a la hora de abordar esa materia y esa secuenciación de contenidos. Quizás al revés que otros compañeros que están más inmersos en la carrera y que les es más fácil la cuestión de identificar problemas teóricos, tu problema sea poder identificar cuestiones más epistemológicas, ¿no? Tuyas. ¿Cómo estás mirando antropológicamente esa materia? Por eso yo les decía que a mí me fue como una salvación, entre comillas, para correrme del diseño curricular, el hecho de pensar desde la vida cotidiana y la experiencia, y articular el resto de las unidades y los contenidos a partir de un problema que tenía que ver con identificar en la vida cotidiana y en la experiencia de cada uno de los estudiantes cómo se ponían en juego problemáticas propias que tuviesen que ver con el trabajo y con la educación superior. Entonces, yo te recomendaría que intentes construir ese problema desde un posicionamiento antropológico. Mil gracias, me ayuda un montón, gracias. De nada. Ahí cierro. Hola. Hola. Bueno, ya estamos terminando. Pero tengo una pregunta bien básica. ¿Dónde encuentro en ABC los diseños curriculares de la técnica, de fines, de la secundaria? Yo te recomiendo googlear así en Google, sí. Diseño curricular, sí. Tal materia. Y siempre te va organizando, te lleva directo a ese link en general. Porque las páginas van cambiando todo el tiempo, así que más fácil hacerlo así. Es que nunca encontré en el ABC el diseño curricular y pensé que el problema era mío, pero siempre lo encuentro así como me decís vos. A mí me es más fácil así, porque si no me pierdo todo el tiempo en las páginas, así que lo hago así directamente. Claro, porque justo elegí una materia que se daba en educación media y en técnica, y ahora no se da más en escuela media, solo se da en la técnica. Entonces necesito específicamente ese y actualizado, no viejo como el que puedo llegar a tener. Ojo, porque muchas veces no se actualizan demasiado, ¿eh? Este que yo les digo de trabajo y ciudadanía tiene como mínimo, debe tener 10 años.
Y menos la técnica que no se actualizó, creo que me parece que... Así que lo de lo viejo y lo nuevo, sí, lo lo tomen dejo muy a en el... pecho. Sí, está bien. No, y gracias. Y voy a intentar poner en práctica todo lo que fui apuntando. Bueno. Bueno, era eso. Gracias. No hay nada. ¿Alguna otra cuestión? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé si se me escucha, se ve oscurito. Se te ve oscurito, pero se te escucha bárbaro. Bueno, estoy en el quincho, ¿qué va a hacer? Yo estoy en el foro 4 y voy a trabajar con mi experiencia en la recuperación del Exolimpo. Y estoy pensando la temática y probablemente tenga que ver con, digamos, el toque con antropología es la construcción de la otredad como condición necesaria para la formación de futuros genocidios, digamos, bueno, y hay Scherstein, Duhalde, montones de autores que trabajan en la temática de genocidio, derechos humanos y demás, que no son del campo de la antropología. Mi pregunta es, en esto de recuperar las tradiciones teóricas en la fundamentación, si bien, digamos, hay algo de la antropología jurídica y de la otredad y demás que son links a la antropología, hay un montón de tradiciones teóricas que no tienen que ver con la antropología, que son de la sociología, el derecho, la filosofía, bueno, Adorno también, Horkheimer, qué sé yo, hay un montón de autores que me interesa retomar. Si eso es, digamos, es lo que se busca en la fundamentación, que uno traiga las tradiciones teóricas, pero no solo desde la antropología. Bien, es una buena pregunta, porque además me sirve como para distinguir algo. Disciplina y tradición teórica no son sinónimos, ¿no? Entonces, puede haber un montón de autores de la sociología y de la antropología que respondan a una misma tradición teórica, como puede ser el materialismo histórico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una cosa son las tradiciones teóricas y otra cosa son las tradiciones disciplinares. Por eso, nosotros insistimos en este segundo núcleo en los textos de Achille, de Neufeld y Wallace, de Rockwell, de Thompson, que plantean que las disciplinas se pueden relacionar a partir de tradiciones teóricas. ¿Se entiende? Entonces vos podés tomar autores de distintos campos de conocimiento, pero que tengan posicionamientos epistemológicos y políticos que se puedan articular o que se puedan contrastar, porque también se hace un proceso de contrastación teórica y se puede plantear desde tal tradición, se puede decir tal cosa, pero desde tal otra se puede decir la opuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la importancia es que esté fundamentado teóricamente, pero no necesariamente siempre de la misma manera, o solo con la antropología, o solo con las sociologías. De hecho, cualquier tesis de licenciatura o cualquier artículo escrito por un antropólogo, seguramente tenga entre su bibliografía y entre su fundamentación, su argumentación, autores de distintas disciplinas. El tema es que no mezclemos todo y hagamos, no sé, decir a Durkheim que, no sé, que la cuestión, no sé, le pongamos a plantear a Durkheim que los actores sociales construyen las prácticas, y, o sea, que no hagamos mentir, que no traicionemos las tradiciones de los autores y autoras que vayamos a trabajar, pero no es lo mismo tradición teórica que tradición disciplinar. Y la cosa es poder ponerlas en juego a ambas en la fundamentación. Bien, esa pregunta fue como buena para poder aclarar esto, que no sé si había quedado muy claro en las clases. Gracias. Perdón, a mí no me había quedado claro, de hecho me parece que lo había confundido. O sea que podemos perfectamente, al igual que en una tesis, traer a distintos autores cuando hacemos... Claro, pero desde ya recordando que acá estamos en didáctica especial y prácticas de la enseñanza de la antropología. Entonces, ciertas cuestiones de la antropología tienen que estar en sus prácticas, digamos, ¿no? De alguna manera.
¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces, creo que no les compartí antes la cuestión de la bibliografía. Igual eso se los digo así para no volver a compartir pantalla, pero va a quedar en el PowerPoint que voy a subir para el próximo teórico, que va a estar a cargo de Javier García, y que ya se van a empezar a trabajar un poco más las cuestiones que tienen que ver con las estrategias didácticas y la construcción de los contenidos. Van a tener 3 textos. Uno es un texto de Gabriela Novaro, que está en la bibliografía del programa. Otro es un texto de Sabina Frederick, y el otro es un texto de Ana Padauer. Ya les leo los títulos, así, espérenme un segundo. Bueno, tengo que correr esto para acá, así lo puedo leer. Ya les digo, de todas maneras eso va a quedar en el PowerPoint. El de Frederick se llama Intervenciones del conocimiento antropológico en terreno militar. El de Novaro, Nacionalismo escolar y migraciones en educación, de las hordas cosmopolitas a los trabajadores competentes. Y el de Ana Padauer se llama Tiempo de estudiar, tiempo de trabajar, la conceptualización de la infancia y la participación de los niños en la vida productiva como experiencia formativa. Van a tener todos los textos subidos en el campus, y además va a estar el PowerPoint y la clase grabada de hoy. Así que bueno, si no tienen nada más para agregar o preguntar, las dejo. Nos veremos en un par de semanas, especialmente con la gente del foro de las carreras universitarias, que es donde yo voy a estar trabajando, y con el resto en el último teórico de este cuatrimestre. Así que bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao.